julio del 2026. Lleva por título Rechazo a la verdad. Rechazo a la verdad. Como siempre explico a veces en las clases de hermenéutica, de cómo predicar el mensaje. Dicen que los títulos pues, no se pueden poner como de manera pesimista. Hermano, esta denominación muchas veces los pastores no usan títulos, ni temas, ni nada, sino que predican el texto y ya. Hay otro grupo como yo que sí coloca títulos, ¿verdad? Es como de forma de que usted se acuerde cuál fue el mensaje de tal día. Eso prácticamente lo que importa realmente es el contenido bíblico, no tanto el título. Así que el título para mí me es muy indiferente. Lo coloco. No le presto tanta atención como algunas personas piensan, así que lo importante es el contenido, que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Predicar la palabra del Señor. Entonces encuentra en Lucas 7, 31 al 35, si usted es tan amable lo busca conmigo en su Biblia. Amén. Lucas 7, 31 al 35. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Este es el mensaje de rechazo a la verdad. Señor, gracias. Amén. Muchas gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, tu evangelio santo una vez más, Señor, desde este púlpito. Gracias por estos 14 años, Señor, nuevamente, que tú me has permitido estar presente, Señor, en muchas luchas y batallas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Te pido que ilumine nuestros pensamientos, nos prepare, nos capacite para entender el mensaje, como hiciste con la vendedora de telas, aquella mujer llamada Lidia, que Pablo, Señor, predicaba el evangelio a la orilla de aquel río, y de pronto Lidia comenzó a entender el mensaje de vida eterna, porque tú abriste su corazón. Ayúdanos, Señor, a entender y sacar provecho, Señor, plenamente de la palabra predicada en esta hora. A ti sea toda la gloria, Señor. Guíanos. Como dice el libro, la carta de Santiago, que el que esté falto de sabiduría la pida a ti. Así que te pedimos sabiduría, Señor Jesucristo, que tú la darás abundantemente conforme a tu voluntad. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano, este refrán yo lo he utilizado mucho. Usted sabe que yo uso muchos refranes que son de nuestro diario vivir. Me gustan. Siempre hay que tratar de traer cosas que están pasando en la actualidad para que la persona pueda tener cómo asimilar el mensaje, o tratar de entender el mensaje, o abrir el mensaje de alguna manera. Y hay un refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y eso es una gran realidad. Todos nosotros hemos vivido eso. Cuando usted quiere explicarle a alguien una situación y no entiende. Cuando usted quiere decirle a una persona que está siendo maltratada, específicamente maltratada en el matrimonio, maltratada en el trabajo, condiciones adversas en el trabajo, usted le explica: mira, tiene que hacer esto porque te está aconteciendo esto y va en contra de tu dignidad. Pero no lo quiere entender ni lo ve. Muchas veces cayendo en condiciones psicológicas terribles, ¿verdad? Prácticamente amando a aquel a quien que le hace daño a la persona. Terminan amando a esa persona que hace daño, mentalmente principalmente. Porque el daño físico, yo siempre le he dicho que el daño físico pasa, pero el daño mental dura mucho. Y eres mucho las palabras que algo que te acontezca físicamente. Físicamente muchas veces pues pasa el tiempo y usted se recupera, pero lo que es verbal, que queda en tu mente,
queda dando vuelta por mucho tiempo, mucho tiempo. Y hay que ir al Señor, orar y pedir ayuda a nuestro Señor. Hay casos sobre este asunto que estoy hablando, de personas que buscan el amor y lo tienen justamente frente a los ojos de él o de ella sin darse cuenta. Personas que dicen, oye, no sé qué pasa, yo no tengo, con el amor no doy y con bola, no puedo, no sé qué está pasando con mi vida. El amor no llega a mí. Y muchas veces el que tú le estás hablando, a la persona que tú estás hablando, pues esa persona te ama y tú no te das cuenta, no lo puedes ver. Pasa esto mucho. Pero esto se descubre con los años, claro está. Cosas de elemental, superior o quizás un poquito mayor ya. Y al pasar los años la persona dice, mira, yo siempre estuve, que te amaba, tú eras una ilusión para mí. Y uno se da cuenta posteriormente y dice, mira, tan cerca que lo tenía y no te diste cuenta. Porque muchas veces las cosas están frente a nosotros y no nos damos cuenta. Existen otros casos que son sumamente extremos. Como la noticia en estos días que aconteció en Ohio. Mire, hermano, ver las noticias es peor que ver una película de terror. Las noticias son horribles. Últimamente son descomunales, se quedan en la mente dándole vuelta a uno. Esa noticia en Ohio que pasó en esta semana, ¿verdad?, pasada, se trata de una familia que está compuesta a primera instancia por dos parejas. Yo sé que con decirle Ohio usted más o menos sabe dónde se está ubicando. Era un papá, una mamá, que eran los abuelos, papá, mamá, eran unas personas ya poco mayor, y entonces era el hijo de esos padres con la nuera, la esposa del hijo de esos muchachos. Esa era la noticia que estaba pasando como semana y media o dos. Miren cómo pasa todo. Uno de los vecinos hace una denuncia ya que uno de ellos se encontraba exhibiendo sus partes privadas, ¿verdad? Estaba desnudo por el área. Quizá pues ya tenía problemas mentales. Algo le acontecía a la persona y entonces llaman a la policía porque la persona está desnuda por el área. Entonces la policía llega por la denuncia que hace esa tal persona y entonces verifica la casa. Y al verificar la casa se topan con que tienen viviendo en un pequeño cuarto. Dicen que era bien pequeño. Yo sé que hay noticias que exageran, pero el cuarto era pequeño. Usted sabe que a veces un cuarto para un joven, a veces ni da. Pues allí, en aquel cuarto y en condiciones infrahumanas, había 16 personas, dice la noticia. Las edades variaban. Yo me quedé tan impresionado cuando escuché las edades. Era entre año y medio, somos un niñito, un bebé, año y medio a 18 años. Ya todo un adolescente que puede enlistarse al ejército y a la universidad. Ya un hombre prácticamente. Estaban allí. Muchos de ellos no se podían comunicar, tenían problemas de comunicación. Algunos presentaban problemas mentales. Unas condiciones horribles, excremento, pisándolo. Era una cosa, pero terrible. Que uno dice, tú parece que es una película de Hollywood. Y no es una película. Y jamás le preguntaron a los vecinos y ellos nunca vieron un muchacho en el área. Nunca. Nunca veían esas parejas ahí. Los abuelos y el muchacho con su esposa. De verdad que esto es impresionante. Sabe que en otras ocasiones yo he traído el caso de Castro, del apellido Castro, que fue un hombre, bueno, un monstruo, porque tristemente es de Puerto Rico, pero vivía en Estados Unidos, que tenía a las muchachas secuestradas por muchos años. Una monstruosidad. Este caso también es monstruoso. Monstruoso. Los adultos fueron arrestados posteriormente y los menores, pues ya usted sabe, los dirigieron a las autoridades pertinentes, donde debían estar cada uno. Entonces podemos decir que a veces no prestamos la suficiente atención a las cosas. Yo también, a veces nos están robando en la cara, a veces nos están engañando en la cara, a veces están haciendo tantas cosas delante de nuestros ojos, pero no podemos verlo, no se puede ver. Algo pasa que estábamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Como yo le digo, a veces tú estás mirando a la persona, pero no estás escuchando a la persona. Tú no escuchas lo que te dice, tú ves que mueve sus labios solamente, ¿verdad? Y a veces la verdad está frente a nosotros, pero no la podemos ver. Rechazo a la verdad.
Vamos a ver nuestro texto para que usted vea cómo enlazamos toda esta noticia a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que está pasando aquí, lo que pasó en el contexto. El contexto bíblico es que Juan el Bautista está confinado, está preso por Herodes. La historia es muy larga, yo no voy a entrar en esa historia, es demasiado larga, eso es para otra predicación, pero Juan el Bautista se encuentra confinado, está preso, tiene 2 discípulos que le van a ver, y entonces en la desesperación de Juan el Bautista envía a preguntarle al Señor Jesucristo, el Maestro, que si él era el que había de venir o esperaban a alguien más. Es el contexto, esa es la pregunta. Ellos van donde Juan y los discípulos, 2 discípulos de Juan llegan hasta donde el Señor Jesucristo y él le dice, mira, los mudos hablan, los ciegos ven, los endemoniados son libertados, se predica las buenas nuevas del Señor. Está presente, el reino de los cielos se ha acercado. Estoy resumiendo todo el texto, es largo, lo estoy resumiendo. Lo que quiere decirle, mira, yo soy. Y también entonces el Señor Jesucristo comienza a hacer una presentación de quién es Juan el Bautista, que era aquel Elías que había de venir, porque abre el camino a Cristo, Juan. Así que Juan es un profeta de poder, el último de los profetas, dice la Escritura. Ese es el contexto. Los profetas de Juan se van. Entonces luego de toda esta historia, usted la lee en su casa porque el texto es largo, de la presentación que hace Cristo allí sobre este asunto de Juan, la pregunta de Juan. Están los fariseos, los ancianos, los estudiosos de la ley, hay gente, los publicanos, está todo el mundo allí, está escuchando a Cristo. Luego de toda la historia, Jesús da un giro, se gira. Tú sabes que terminamos un tema y entonces comenzamos a hablar de otro asunto con las personas que quedaron. Llegaron las personas, me preguntan algo, yo les contesto, usted está escuchando lo que yo estoy contestando, pero posteriormente yo sigo con mi conversación hacia ustedes. Eso mismo hace el Señor Jesucristo. Se dirige entonces a sus oyentes. Los discípulos de Juan se han ido ya, versículo 24, que no estamos utilizando el día de hoy, pero si usted va al versículo 24 de este capítulo de Lucas, usted va a ver que ellos se fueron. Entonces Jesús cambia de tema, pero en parte, ¿verdad? Cambia de tema en parte y hace una pregunta retórica en el versículo 31, nuestro primer versículo. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Pregunta retórica, completamente. Retórica, pero al 100% porque Él va a contestar. Nadie le tiene que decir, Él va a contestar. Y como Él va a contestar, la gente se va a quedar como que, ¿qué pasa aquí? Estos oyentes que se encuentran alrededor del Señor reprochan el mensaje de Juan el Bautista. Un hombre que vive de manera simple. Usted conoce la historia de Juan el Bautista. ¿Cuántos? Todos, si llevan años en la iglesia, saben la historia de Juan el Bautista. Un hombre simple. Pero además de rechazar el mensaje de Juan el Bautista, que por cierto es el mismo mensaje de Cristo, pero con 2 personalidades completamente distintas. ¿Se da cuenta? Todos tenemos personalidades distintas de presentar el evangelio. Tal vez yo soy extrovertido, pero hay gente que son muy tímida y humilde, pero presentan el evangelio de igual manera. Y Juan era una persona distinta en personalidad al Señor Jesucristo. Y es simple. Pero esta gente que están escuchando, recuerden, se van los discípulos de Juan, los que están escuchando son los que se quedan, no son aquellos discípulos de Juan. También rechazan el mensaje de Jesucristo. Los 2 mensajes rechazan. Un mensaje que llega hasta las esferas más humildes y rechazadas. El Señor se acerca al público, a las personas. Juan es fuerte, Jesucristo bien amoroso, comparte con todo el mundo. Ambos mensajes son rechazados por los oyentes que tenemos allí. Estos oyentes se están fijando en lo superficial y tengo que decir que todos hemos pecado de esto, de mirar lo exterior para decir que hay en el interior, todos en algún momento. Y si usted dice que no es así, usted miente. Tengo que decírselo. Alguien se lo tiene que decir. Si usted dice que nunca ha mirado lo superficial, cómo está la persona exteriormente, y hace como un leve juicio, sí, nos pasa, pero usted está mintiendo, porque a todos nos ha pasado que miramos a la persona y hacemos como un juicio rápido. Nos pasa de por sí. Sale libre, ligero, y hace juicio. Y después cuando conoce a la persona, uno dice, no, mira, no era así. Es que parecía que era así.
¿verdad? Se fijan en lo superficial los oyentes y no en el mensaje para vida eterna, que es lo importante, es el mensaje. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Y eso continúa hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy es lo mismo, no ha cambiado nada. Están mirando la manera en que ambos vivían. Juan el Bautista y Cristo. Desechando lo importante que es el mensaje que salva. Están mirando dos hombres completamente distintos en su personalidad. Y a ninguno le hacen caso. Entonces esto me transportó rápidamente a lo que aconteció con las hermanas de Lázaro. Recuerda, Marta y María, rápido fue ahí, Lucas 10, 38 al 42. Marta está trabajando para hacer alimento porque quiere alimentar al Señor Jesucristo, que esto es importante porque el Señor desde Génesis nos manda a elaborar el mensaje cultural, ¿verdad? El mandato cultural. Tenemos que trabajar. Pero entonces Marta no presta atención a las palabras del Señor, está muy enfocada en su trabajo. María, en cambio, está sentada a los pies del Maestro. Se deleita en las palabras del Cristo, María. Entonces tú dices, pero pastor, a veces confunde esto, pero es que ella tenía que trabajar, si es necesario trabajar, pero a veces es necesario escuchar. El Señor le dice a Marta que María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces el Señor hace afirmación de que es el mensaje, la importancia, es el mensaje, es la palabra de Dios. No es lo exterior, claro. Ahí podemos entrar en otros temas que no vienen en el caso hoy. Tendríamos que dar otra clase completamente distinta. Pero lo importante es la palabra. Entonces el Señor hace una analogía a los oyentes. Él va a hacer una comparación de los oyentes que tiene alrededor. Tiene mucha gente que los está escuchando allí. Versículo 32, los que tienen la Biblia abierta, como diría el pastor Carlos, estudiantes de la Biblia. Versículo 32, semejantes son a los muchachos. ¿Ve que él va a contestar? Es una pregunta que él mismo va a contestar. Una pregunta retórica. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, dice. Y dicen, tocamos la flauta. Y lo estoy leyendo en una traducción lenguaje actual. Porque es fácil. Se escucha más bonito, más fácil. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, las endechas, ¿verdad? Que dice la Reina Valera del 60. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. No hay quien entienda. Tocamos la flauta, no bailaron. Entonces hacemos este proceso de funeral, canciones tristes, entonces tampoco lloran. ¿Qué está sucediendo? Ser humano complicado. Mire, siempre he dicho, hermano, escuche esto. Usted lo sabe porque ustedes son personas de experiencia. La iglesia es distinta. Esto yo 14 años ya de pastor, sé que es distinto. En la iglesia, como hay un pastor, hay unos ancianos, ¿verdad? Está todo el consistorio, pues es más fácil de dirigir al grupo, más fácil, y todos estamos mirando a Cristo. Pero afuera, cuando usted está divirtiéndose, que van a algún sitio, por el que se van a un crucero, van a dar la vuelta por San Juan y van ya 8, van 6, van 10. Hermano, qué complicado es. ¿Sabe por qué? Porque salen 3 líderes en el grupo. Y 3 líderes no pueden ser. Tiene que ser uno. Porque si escuchamos 3 voces, 4 voces, todo el mundo quiere dar instrucciones. No se puede. No se puede. Trae problemas. En la iglesia es distinto. Pero usted sabe donde hay muchas personas, es complicado. Y volviendo a la historia, esto es como cuando hay una actividad de adultos. Recuerde lo que está diciendo Cristo. Está hablando de unos niños, unos muchachos. Actividad de adultos y los niños. Y jovencitos tal vez podría ser. Se sienten aburridos porque se aburren. Porque lo que me gusta a mí, yo con 51 años, no es lo que le gusta a un muchacho de 12, de 15, de 8 años, de 5 menos. No es lo mismo, no podría ser algunas cosas, pero no es lo mismo el interés, son diferentes intereses. Entonces se comienzan a aburrir y entonces comienzan a inventar juegos para entretenerse los muchachos. Dice el Señor que dan voces unos a otros. No hay forma de complacer a todos. Siempre habrá que un reclamo en medio de todo esto. Si nos dejamos llevar por todos los comentarios de nuestro entorno,
realmente usted no podría hacer nada. Salga, pero por favor salga y pregunte. Si usted dice, ¿qué usted piensa de este trabajo? Y va a 10 personas que usted conoce que ama mucho, todo el mundo le va a dar una opinión distinta y se va a turbar. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es bueno o no es bueno? Y se confunde. Aunque hay gente que ya viene con la decisión hecha, lo que quiere afirmación. ¿Oyó eso? Yo he tenido tantas experiencias que cuando vienen a consejería la gente no está buscando un consejo pastoral bíblico. Vienen para que el pastor le afirme lo que ya ellos decidieron y así hacen en todos sus asuntos. Yo quiero que me afirmen lo que ya yo decidí, porque lo que yo decidí está bien y muy probable está mal, porque uno no ve sus propios defectos. El escenario de la analogía, de la comparación, es un mercado del primer siglo en Israel, ¿verdad? El primer siglo. Piensen en ese mercado en Israel, como si está leyendo un libro. Y cuando el mercado se vaciaba, pues los niños judíos aprovechaban para jugar, como todo niño. Pero en medio de estos juegos había un reclamo. Siempre un reclamo. Un grupo comienza a jugar a las fiestas de boda, ¿verdad? Como lo de la flauta. Es una fiesta de boda. Los nenes, son nenes. Los nenes ven una fiesta y pues le imitan. Yo soy la novia, dice una. Y el otro, pues yo soy el novio. Y sigue, ¿verdad? Haciendo el juego de boda. Son nenes, se quieren divertir. Pero al otro grupo no le agrada ese juego. Dice el texto, Cristo dice que no le agrada ese juego. Tocamos flauta y no quisieron bailar. Entonces ese grupo no le gusta el juego. ¿Se dan cuenta? Rechazo de la verdad. Luego cambian de juego. Pues vamos a cambiarlo. Porque no le gustó. Ahora es del funeral. Las endechas, tristeza. Los judíos pagaban a esta persona que se dieran el pecho y lloraran. ¿Verdad? Todo una ceremonia. Pero no voy a explicar todos esos detalles, pero era el juego del funeral. Pero al otro grupo tampoco le parece divertido. Ahora al otro grupo no le parece divertido. Siente que es muy triste para ellos el tema del funeral. Oye, entonces, ¿y a dónde quedamos? Entonces estoy tocando para boda, fiesta, flauta, baile. No nos gusta. Ahora vamos a ir de funeral, triste, lloro. Tampoco nos gusta. Eso es muy normal entre niños, que debo decir que también entre adultos ya que suelen los niños ser inconstantes y caprichosos en sus jueguitos. Muy caprichosos. Yo lo era y me acuerdo. Todavía tengo cosas de niño. Ahora está. La diversión de hoy era el aburrimiento del mañana. Los niños, cuando uno es niño, es espectacular. Qué linda niñez, gracias a Dios le doy que tuve una niñez espectacular. Gracias a Dios. Pero el juego de que yo hacía hoy, mañana era aburrido para mí. Son capaces de montar todo un escándalo cuando los padres no le compran un juguete a uno cuando uno es niño. Por lo menos yo lo hacía. Yo sé que muchos de ustedes lo llegaron a hacer. Entonces cuando le compraban el juguete que uno hacía el escándalo o lo que sea que le quería, que los padres complacían al niño, después de varios días perdían todo el interés en aquello que le habían comprado y lo abandonaban, lo tiraban a una esquina. Así son los niños. Usted puede ver el modelo de la iglesia de la prosperidad aquí, está aquí. El modelo de la iglesia de la prosperidad, que están adoctrinados, si se puede decir así, para recibir un mensaje conforme a sus propios deseos. Le enseñan a que el mensaje tiene que ser que sea de bienestar para mí. No, la amonestación en una iglesia de prosperidad, usted no escucha eso, siempre es coaching, siempre es, tú puedes, está en ti, cree en ti. Proclama y recibe la iglesia de la prosperidad. Piden un nuevo mensaje cada día, aunque el mensaje no tenga sustancia, efímero. Lo que importa es que me diga que yo lo puedo lograr y puedo lograr todo lo que me proponga. Y que seré próspero, preferiblemente, hermanos, de manera financiera. Eso es la iglesia del Evangelio de la prosperidad. Está aquí también. Este aburrimiento que sienten esos niños de la historia continúa hoy día. El escuchar es muy difícil. Es muy difícil. Yo le he tenido que decir a las personas, tú me estás escuchando, pero tú no ves que te he explicado esto 3 veces. Atiéndeme, le digo, atiéndeme un momento, presta atención. Te estoy diciendo, escuche, y esto pasa mucho cuando hay personas que quieren algo de uno que uno no tiene.
sea lo que sea, usted póngale el nombre, casi siempre es dinero. Uno no tiene y la persona te insiste y usted le dice, mira que te estoy diciendo por tercera vez que no tengo. ¿Cómo te puedo explicar que no tengo si te lo he dicho en 3 ocasiones? ¿Cómo te voy a dar algo que yo no tengo? Porque no estamos escuchando, ya te dijo que no tiene, pero le sigues preguntando lo mismo. Claro, usted puede pensar, no, la persona me está engañando porque sí tiene, lo que pasa es que hay que insistirle un poquito. Claro, se dan esos casos también, pero muchas veces que no tiene uno no puede dar de lo que no tiene. Desde niño se nos enseña que la parte activa es aquella que lleva el mensaje, o sea, el que está hablando. Esa es la parte activa, el que dice algo. Y la otra parte, la que escucha, es como la parte pasiva, receptiva. Eso está muy bien. Pero pensemos por un momento esto. ¿El que habla debe escuchar primero o no? Debe escuchar. El que habla debe pensar primero lo que va a decir, con algunas excepciones. Hay gente que habla sin pensar, que suelta. Y entonces esos son los que se justifican y dicen, no, es que yo soy así. Yo soy así. Y dicen lo primero que le viene a la mente y ¡pum! Y lastiman, hieren, hacen un desorden. ¿Por qué? Porque hablan sin pensar las consecuencias de su palabra. Entonces escuchar es muy importante. Debemos escuchar, interpretar lo que uno acaba de oír, ¿verdad? Y saber percibir de qué se trata eso que usted escuchó. Es muy importante. Entonces vamos a los últimos versículos de nuestro capítulo, 33 al 34. Aquí el Señor, tienen su Biblia ahí, el Señor hará una comparación entre Juan el Bautista y su propia persona ante aquella audiencia que sabe que está reacia a lo Dios. Lo está viendo, ¿verdad? La audiencia está reacia al mensaje. Él está diciendo, ni a Juan ni a mí. Entonces el Señor va a hacer la comparación. Dice, entonces se detiene el Señor y va fuerte contra ellos, fuerte contra los oyentes, firme, sabe cómo es el Señor Jesucristo, sin titubeo, con toda autoridad. Allí le dice, oye, vino Juan y lo criticaron por ser una persona que era simple, una persona un tanto extraña, claro está, porque cuando tú lees de Juan el Bautista te das cuenta que en estos días le llamarían excéntrico. Era un poco extraño Juan el Bautista, vivía una vida simple, comía miel silvestre, langosta, o sea, insectos, vestía con pelo de camello y tenía en el medio un cinturón de cuero que sostenía aquella vestidura de cuero de pelo de camello. O sea que era una persona bien extraña. No tomaba vino, no tomaba alcohol y no iba a fiestas tampoco. Juan el Bautista era una persona bien reservada, muy distinta a Cristo. A mí me gusta el Señor como abre la mente de uno a través de las Escrituras, porque en la iglesia tenemos de todo. Usted va a trabajar conforme a su conciencia. Cuando evangelizaba Juan el Bautista, llamaba al arrepentimiento de tal manera, hermano, que tocaba lo profundo de la conciencia. Juan no se cohibía para nada. Decía, esto y esto era. ¿Quién le enseñó a huir del fuego venidero a ustedes? Serpiente. Y hablaba fuerte Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Cristo con otra personalidad, pero iba fuerte. Entonces, aunque Juan predicaba con firmeza, sin filtro, de él decían los oyentes que tenía un demonio. Escuchó, ya de Juan el Bautista decían que tenía un demonio. Con el Señor Jesucristo era todo lo contrario. Según el texto, él comía con todo el mundo, iba a la fiesta, sí, el Señor le gustaba la fiesta, iba a las bodas, tomaba vino, tenía un estilo de vida festivo, compartía con las personas, se complacía de los rechazados, de los que nadie quería. El Señor se sentaba con ellos, de los rechazados. Entonces de él decían que era un glotón, o sea, un comelón, y que era un bebedor de vino, que se sentaba a la mesa con personas de dudosa reputación, el Señor, amigos de los que le cobraban impuestos de parte de Roma a la nación de Israel. Era amigo de aquellos que
le cobraban impuestos, eran enemigos. Y él se sentaba con aquellos cobradores de impuestos. Tenemos dos características completamente distintas. Y a ambos los rechazaron. Rechazaron la verdad, tanto que venía de Juan como venía del Cristo. Dos personalidades completamente distintas. Y voy concluyendo con esto, hermano. Finalizo por el principio, con la introducción. De la misma forma que muchas veces no nos damos cuenta del amor cercano. Está ahí, pero no nos damos cuenta. También hay personas que no pueden entender el mensaje de salvación. No lo pueden entender. Algunos piensan que lo primero que ocurre en la confesión de Cristo como es la confesión de Cristo como Salvador. Primero que tú lo proclamas para posteriormente ocurra el milagro de la salvación. Pero en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Primero debe haber un cambio de corazón, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede responder. Es todo lo contrario. Es un cambio de voluntad que hace Dios, un milagro. Esto solo puede hacer el poder de Dios, porque es un milagro. Porque si no, todo el mundo estuviera viniendo al Señor Jesucristo. Algo ocurre dentro del individuo. Algo ocurrió dentro de tu corazón. Una regeneración espiritual. El milagro de la salvación aconteció en ti. Y es entonces que proclama, ¿oyó? Tiene un nuevo corazón, entonces ese corazón da fruto, proclama a Cristo suficiente y absoluto Salvador. Todo lo contrario. No proclamas y entonces cambia, sino que de dentro, de un cambio de regeneración de parte del Espíritu Santo, tú puedes proclamar a Cristo Salvador. El asunto que tratamos en esta mañana trata de cómo el mensaje que se anuncia no es recibido. ¿Se dio cuenta? El texto es que no recibieron el mensaje. No importaba el que comunicaba, el comunicador le importó, porque uno era excéntrico como Juan el Bautista y el otro era extrovertido como el Señor Jesucristo. Y el mensaje no llegó de ninguna forma. No recibieron el mensaje en absoluto. O posiblemente fue recibido porque algunos sí escucharon, pero no se comprendió. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la aplicación práctica está ante a nuestros ojos, nuestra vista. Aunque parece que se esfuma de momento la aplicación práctica del mensaje, no es así. Somos nosotros, la Iglesia de Cristo, la aplicación práctica. Hemos recibido el don, el milagro de la salvación por gracia. Comprender las palabras por la obra del Espíritu Santo de Dios, somos nosotros. Esa oscuridad hace que la iglesia brille. Los que rechazan el Evangelio hacen que el Evangelio brille, sobresalga. ¿Cómo es posible? Dios sabe esto. Somos salvos por la fe en el amoroso Señor Jesucristo. Cuando hay cientos y miles de personas que escuchan las palabras de salvación, el Evangelio, hermano, y la rechazan. Usted nunca se ha puesto a pensar en eso, que uno le habla a tantas personas, pero no hay ningún cambio en la persona, porque es un milagro. Y es un milagro. Es un milagro. Usted y yo hemos respondido, hemos escuchado, hemos sido regenerados por Dios. Y su obra salvífica a través del oír y el oír la palabra del Señor. Hermano, este fue el mensaje, rechazo a la verdad. Oramos. Señor, gracias, muchas gracias por el mensaje que hemos predicado, que sea para tu gloria y honra, Señor Jesucristo. Que sea tú exaltado. Gracias por tu bondad. En Cristo Jesús oramos. Amén.